de Palacios. Colócate. No, no, creo yo, pues, déjame aquí. Y no, pues, Yo tengo a mi izquierda, corriente. a la izquierda tuya. A la izquierda Bueno. tuya y Javier a la A la derecha. derecha. Yo siempre a la derecha. No, 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 no. No, no, sí, pues allá está el baño. Hay que estar cerca del baño. Ok, gracias. Por lo menos el de los hombres. Esa es la costumbre en Sudamérica. Buenos días a todos. Bueno, es todo un placer ser el moderador de la sesión de hoy. Yo me llamo Javier Durán, soy profesor asociado de la Universidad de los Andes y hago parte del grupo de Historia y Empresariado. Y en la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre las tareas del historiador empresarial. Estamos encantados de tenerlos a todos acá, presencialmente, algunos y muchos virtualmente, para una reunión muy especial. Y esta es una reunión especial porque por un lado estamos celebrando que Marco ha completado su monumental libro sobre Bogotá. Y esto es algo que habríamos celebrado de todas maneras. Esto es algo muy importante. Hola a todos, ¿qué tal? Que habríamos celebrado de cualquier manera, Sí, señor. Sí. porque Marco es parte del grupo de Historia Empresariado y porque el libro va a ser muy importante. Entonces esto era celebrado de cualquier manera. Pero además hay una muy grata coincidencia, y es que el momento en el que Marco completa el libro coincide con los 50 años del grupo. El grupo de Historia Empresariado cumple 50 años de estar promoviendo el desarrollo de la historia empresarial en Colombia y en Sudamérica, supongo que también es justo, a través de la docencia, la investigación y además impulsando la construcción de la comunidad de personas interesadas en la historia. Esto ha ido más allá de solamente las personas que realizan investigación sobre historia empresarial, que dan clases sobre historia empresarial, una comunidad mucho más grande, más diversa, más amplia. Y el tercer motivo por el que esto es una reunión muy especial es porque además de celebrar los motivos que nos dan Marco y la vida del grupo de historia y empresariado, vamos a tener una reunión que es una oportunidad para discutir un artículo un poco inusual, en el sentido de que no es una contribución directa a la investigación, sino es un artículo que trata de influenciar la dirección en la que se mueve la investigación. Y en ese sentido, vamos a tener la oportunidad de discutir un artículo que se publicó en el 2017 en el Business History Review, que se tituló en su momento cuando se publicó The Alternative Business History, Business in Emerging Markets. Y sus autores son Gareth Austin, Carlos Dávila y Jeff Jones. Gareth es especialista en historia empresarial y económica de África. Actualmente es profesor de Cambridge University, de la Universidad de Cambridge, después de haber estado en LSE, en Ginebra y en otros lugares también. Carlos es especialista en historia empresarial de Colombia y es profesor emérito de la Universidad de los Andes. Y Jeff Jones es especialista en historia empresarial global y está empleado es profesor de la Universidad de Harvard. Este es un artículo muy interesante que propone que la historia empresarial de los mercados emergentes debería ser vista más como una historia empresarial alternativa, en vez de una historia, en vez de lugares o contextos diferentes para explorar los debates centrales de la historia empresarial que ha sido escrita desde y sobre Estados Unidos y Europa.
Y en ese sentido, es evidentemente un artículo que lo que trata de influenciar es la dirección de la investigación de historia empresarial. Esta es una propuesta atrevida y provocativa. Y hoy vamos a escuchar diferentes reacciones frente a esta propuesta. Perdón, disculpen, es que llevo unos días con gripa, entonces la garganta no me funciona del todo bien. Pero espero que me estén escuchando bien, ¿cierto? Veo caras que me hacen pensar que sí. Sí, se escucha bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escuchar las reacciones de Marco Palacios. Estas van a ser, en el contexto de estos días que hemos tenido alrededor de la visita de Marco, estas van a ser las palabras más extensas en la sesión de hoy. Y Marco es profesor del Colegio de México y profesor honorario de la Universidad de los Andes y parte del grupo Historia Empresarial. Luego vamos a escuchar las reacciones un poco más cortas de Andrea Luc, profesora de CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Pampa, ambas en Argentina, y también profesora asociada de la Universidad de los Andes y parte del grupo de Historia Empresarial. Y finalmente, escucharemos unas reacciones cortas de parte de Carlos Dávila sobre cómo reacciona él ante las reacciones de Marco y de Andrea. Como acabo de explicar, Carlos es profesor emérito de la Universidad de los Andes y director del grupo de Historia Empresarial. Después de escuchar a Carlos, lo vamos a abrir al público y vamos a escucharlos a todos ustedes. Bueno, entonces esa es la idea. Creo que ahí vamos a arrancar y escuchamos primero a Marco. Ok. Bueno, me complace muchísimo. Hoy es el último día de esta brevísima visita. Estoy muy agradecido con el grupo, con la facultad de este programa Ágora. Ayer tuve la oportunidad de hablar más o menos de que Bogotá es un negocio en relación con empresarios y el desarrollo de Bogotá, etcétera. Y me concentré muchísimo en mostrar eso, particularmente en el siglo XVI. Hoy es una conversación muy diferente. Me habían invitado a hablar sobre cuáles son las tareas del historiador empresarial. Ayer, en la presentación que hicimos del libro en homenaje a Frank Stafford, Anne Farnsworth, de la Universidad de Pensilvania, una historiadora que ha trabajado mucho sobre Colombia en los últimos años, que ha dedicado a trabajar sobre el Chocó, dejó la pregunta de, bueno, ¿cuál es la tarea del historiador en general? Y un poco aquí se trata de ver cuál puede ser la tarea del historiador empresarial. Me sorprendió mucho que me hayan invitado a hablar de ese tema. Es un tema de por sí muy complicado, creo yo. Bueno, pensé que la tarea de cualquier historiador es actualmente, quizás con más énfasis, si te ve desde el presente, en realmente abrir campo, en abrir interrogantes, en plantear nuevas cosas. Y entonces me pareció que valía la pena muy seriamente reflexionar sobre un artículo extenso que publicaron en un número especial de una de las más reputadas revistas de historia empresarial, tres de los más reputados historiadores empresariales en el mundo. Un especialista en África, un especialista, digamos, en empresas y en lo que se llamaría la globalidad, o como se quiera llamar esto de economía mundial, y Carlos. Hasta cierto punto, yo voy a ser crítico porque realmente me sorprende que nadie, yo le pregunté a Carlos, bueno, ¿cuáles han sido las reacciones del artículo? Y luego
Él hizo editar esta monografía bilingüe aquí por la facultad. Unos años después, ¿cuáles son las reacciones? ¿Cuáles han sido las reacciones? Y realmente me dijo que no, que en el mundo académico no ha habido una respuesta pues muy específica, muy relacionada con lo que él ha dicho, con el artículo. De todas maneras, yo encuentro aquí una contradicción, digamos. Y voy a leer del paper, me va a permitir leer algo que yo creo que es un aporte fundamental a la historia, a la historiografía, pues, a nuestro oficio, y sin duda, y esto desde un punto de vista general, y sin duda creo yo a la historia empresarial en específico. Y es un aporte de Dávila, que aquí en este artículo de los tres autores, de todas maneras dice lo siguiente: una parte considerable de la literatura latinoamericana sobre el empresariado adoptó el género biográfico. Sin embargo, la metodología tras estas biografías es muy variada. Los estudios biográficos sobre empresarios surgieron de distintas disciplinas: historia económica, social y política, y de la sociología histórica y el desarrollo económico, y en diferentes formatos que incluyen biografías académicas extensas, biografías periodísticas, perfiles sobre empresarios. Debido a que las biografías tienden a lo anecdótico y es difícil generalizar a partir de ellas, Carlos Dávila desarrolló un esquema analítico para investigar sobre la historia de empresarios individuales con base en los enfoques teóricos y conceptos de empresariado provenientes de distintas disciplinas, incluida la economía, la sociología, la historia y la psicología. El supuesto subyacente en dicho esquema es que se debe concebir al empresario como una totalidad, no de manera parcial ni fragmentada, teniendo en cuenta varios elementos de su naturaleza y funciones como actor económico, social y político. Con este propósito se plantean 6 categorías, cada una desde una perspectiva dinámica e histórica: el contexto económico, político y social dentro del cual se movió a lo largo de su vida el empresario o la empresaria; su comportamiento económico, incluidos la acumulación de capital, atención a oportunidades, riesgos, incertidumbres, innovación, funciones productivas, improductivas o destructivas, y su desempeño frente a los valores del mercado; su perfil y sus antecedentes socioeconómicos; sus relaciones con la política y el Estado; su estilo de vida y su mentalidad frente al desarrollo económico, el Estado y el mercado. Bueno, yo creo que sí, que evidentemente Dávila ha hecho aportes sustanciales y hay un trabajo de él muy importante en relación con estos temas. Una primera pregunta sería, bueno, esto ya de por sí, no, ¿por qué tiene que ser alternativo? Ya voy a entrar en eso porque escribí unas notas. Si eso se puede aplicar en cualquier parte, en Inglaterra o en Francia o en Italia o en Mozambique o en la Cochinchina. Es decir, ese es un modelo que es universal, que no requiere de una historia alternativa. Sin embargo, los autores nos propusieron una historia alternativa y al menos el planteamiento que ellos hacen, que es de mercados emergentes o lo que llaman mercados emergentes, que requiere unos análisis específicos diferentes a los dominantes, etcétera. Eso está muy claro allí, que hay una historiografía dominante que se produce básicamente en lengua inglesa, que se hace desde los grandes centros de producción de este conocimiento, que tiene unas ¿cómo se llama? Empresas multidivisionales o M-Form Corporations,
Eso no, eso se volvió como un paradigma universal, es la historia empresarial dominante y hay que hacer una alternativa. Evidentemente, como lo he expresado en muchas ocasiones y ya es un lugar común, pero por eso no hay que limitarse a quedarse uno callado. Estamos en un momento, digamos, de una inestabilidad, llamo yo, conceptual y metodológica en toda la historiografía y en las ciencias sociales. Ciertos conceptos que se suponía que estaban sumamente bien establecidos, pues no. Y hemos tenido entonces una especie de, de una inestabilidad de la cual yo creo que los enfoques puramente que se llaman posmodernistas, que llegan a la historiografía, llegan a todo, son los más importantes, son el ejemplo más claro de esto. Pero yo creo que ese no es un problema ni de la historiografía empresarial, ni de la económica, ni de la social, ni de nada de esto, es de toda la historiografía en general y de las ciencias sociales en la medida en que haya personas como yo que cree que no se puede transitar en la investigación histórica, no se puede investigar la historia si uno no tiene pues claro que hay economistas, que hay sociólogos, que hay politólogos, que hay filósofos inclusive, que están produciendo conceptos y que uno tiene que incorporar, digamos, esos conceptos y eso es lo que en general hacemos aquí. Entonces sí parto de que esa inestabilidad produce evidentemente estas salidas de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y estos tres autores, de los cuales voy a dirigir unas críticas, pensaron que el problema es que hay unos mercados emergentes que tienen una naturaleza específica y que hay que estudiar entonces a los empresarios en esos mercados emergentes. Por supuesto que la pregunta también tiene algo de autocrítica, en el sentido de que sí me sorprende que en esta misma Facultad de Administración, este artículo, hasta donde yo sepa, es muy extenso, es un ensayo muy extenso, pero que reúne una serie de requisitos de esos que andamos predicando todo el tiempo, de que sea comparativo, de que sea a varias manos, de que haya especialistas, no solo Dávila, sino que haya otros colegas, que sea una coautoría, que sea un trabajo en coautoría. Es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Que hay que publicar en inglés, lo publicaron en inglés en la revista más reputada. Y sin embargo, hay un silencio. Hay un silencio en general en la facultad, pero también un silencio en el gremio de los historiadores. Y eso me sorprende extraordinariamente. ¿Por qué estas cosas que se producen o no estamos leyendo o hay algo que nos está pasando o no queremos hacer ciertas lecturas? Y entonces sí, sí hay ahí un problema. No me voy a extender en todo esto de publicar en lengua inglesa. Yo creo que sí hay que publicar en lengua inglesa. Y por un motivo que quizás es algo diferente a lo que anotan acá, y es porque en lengua española, por ejemplo, los lectores están extraordinariamente fragmentados por una fragmentación que producen las empresas que producen libros. Es muy difícil conseguir un libro producido en Colombia en Argentina y viceversa, sobre todo en el mundo académico. La única manera para que un argentino lo lean los colombianos o la manera más factible es que se lo publique en inglés y viceversa, y así en todo. Es decir, sí tenemos una fragmentación editorial y sí tenemos una dominación de grandes empresas editoriales de lengua inglesa que nos obligan a leer en inglés. Y lo mismo puede pasar con las revistas. Entonces, digamos, sí, está muy bien, está muy bien. En eso no hay problema.
Sin embargo, de todas maneras hay una barrera y de todas maneras hay la posibilidad de los recursos. Yo me pregunto, simplemente mirando de un ensayo que ellos dicen claramente que no es exhaustivo, sino es sintético, y ofrecen una bibliografía general. Yo me pregunto, de esa bibliografía, de esa sola bibliografía de este ensayo, ¿cuánto de eso está aquí en la biblioteca de esta universidad y de esta facultad? Y yo supongo que es una muy buena biblioteca. Yo supongo que de esto habrá algo en el Colegio de México por los estudios de África. Y porque allá evidentemente pues hay un área de estudios de África y de Asia y de la India y de todo esto, de que probablemente mucho de esto esté, no por, pero es por una cosa extraordinariamente rara. Entonces ya uno comienza a ver que hay unos problemas ya desde las mismas bibliotecas universitarias o de las bibliotecas que tenemos en nuestros países para entonces que alguien haga lo que ellos recomiendan, que es estudios comparados de empresas, empresarios, familias empresarias de los mercados emergentes. Hay entonces una serie de límites para hacer ese tipo de historia comparativa. Ahora, si aterrizamos en Colombia, yo siento, y de nuevo, Dávila es de los pioneros, aquí hay pioneros, aquí está Manuel Rodríguez, está Dávila, pienso en Ogliastri, que comenzaron haciendo historias regionales para luego probablemente hacer historias comparadas de regiones, de empresarios de distintas regiones colombianas, del Caribe, de Bucaramanga, del Valle del Cauca. Digamos, se trata también de eso, de ver cómo se pueden hacer todavía dentro de una unidad nacional historias comparadas que son muy importantes porque los empresarios de Barranquilla probablemente no son como los de Medellín, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo pueden pensar quienes están en el auditorio para diferentes unidades subnacionales de los países. Entonces, sí, historia comparada, pero todavía en nuestras historiografías nos falta mucho. Ahora bien, es muy difícil, a mi juicio, desde un punto de vista ya más general, si ustedes quieren, de epistemología, de ese tipo de cosas, digamos, separar el sujeto, que es el empresario, el sujeto es el empresario, la familia empresaria, etcétera, etcétera, de los tres continentes y del resto del mundo. Yo no creo eso. Yo creo que el mundo se unificó desde la época de los grandes descubrimientos geográficos y el capitalismo o el capital en general ha unificado el planeta Tierra. La redondez de la Tierra existe básicamente como una unidad coherente en términos de todos los continentes y esos que llaman ellos mercados emergentes no pueden entenderse sin el mercado mundial, sin las relaciones que hay con los grandes centros en los que se ha hecho la historiografía que justamente se critica aquí. Entonces, ¿cuándo aparece el término? ¿Por qué se inicia esta apelación y se le da énfasis al término mercados emergentes? Es porque son economías de menor desarrollo relativo, porque no están industrializadas del todo. En fin, son generalmente situaciones de antiguas colonias, pero sabemos que el colonialismo tiene épocas diferentes y maneras muy diferentes de actuar, de actuar. Ahora, si se trata de la descolonización, digamos, de los mercados que surgen de historias coloniales, pues bueno, siempre toda la historiografía nos ha enseñado que todas tienen unos ingredientes internacionales. Las revoluciones, las independencias hispanoamericanas, la de los Estados Unidos en primer lugar, que fue una revolución anticolonial, pues tiene un eje internacional que es todo el desorden que crean las monarquías europeas, la Revolución Francesa. Y es clarísima la conexión de los franceses en fin,
La de Hispanoamérica, la independencia, la descolonización, llamémosla, de Hispanoamérica, no voy a hablar del Brasil, pues son las guerras napoleónicas y luego el Tratado de Viena. Y estas de los mercados emergentes, particularmente en Asia y en África, son descolonizaciones que se producen en la Guerra Fría. Y hay que entender que ese es un concepto enorme y de enorme importancia para entender el mundo. Había un polo soviético, llamémoslo así, había un polo capitalista comandado por los Estados Unidos. Y esas economías que surgen de guerras de liberación tienen también la posibilidad de hacer economías al estilo soviético. Eso es real. Eso no. Y obviamente hay unas ideologías de lado y lado muy fuertes que hay que entender un poco para ver que no todas descolonizaciones son. Ahora parece que hay una reedición de alguna manera de la Guerra Fría. Bueno, eso es importante entender, digamos, y por supuesto que lo que llaman ellos los mercados emergentes de Asia, África y América Latina, pues es difícil a veces compararlos. Digamos, algunas o todas las características pasadas de los mercados emergentes las comparte China, específicamente ellos hablan de China. Entonces China sería un mercado emergente como Colombia o como Nigeria, que ellos específicamente hablan de estos países. Y entonces uno tiene que pensar que China, en primer lugar, no fue colonial, en el sentido de que fue colonia la India. En ese sentido, no. China no fue ese tipo de colonia nunca. China, por ejemplo, en las aseveraciones que hacen ya dentro de los mercados emergentes, no toda empresa capitalista china fue abolida en el año 49. El régimen del Partido Comunista Chino mantuvo empresas capitalistas y sobre todo las empresas capitalistas de los chinos en ultramar, que fueron muy importantes en términos de la economía china, de los ingresos, de muchísimas relaciones de todo sentido, diplomáticas, etcétera, que fueron extraordinariamente poderosas. Hong Kong es un ejemplo. Lo mismo que las formas de propiedad cooperativa en el interior de China. Y luego, esta otra pregunta fundamental con la tecnología. Entonces, se supone que estos mercados emergentes no tienen la tecnología, digamos, de los mercados, de los grandes mercados. Pero al poner a Colombia al lado de China, por ejemplo, uno tiene que China es un país que tiene una base en la cara oculta de la luna. Allá tienen una base. Nadie ha llegado allá, ni los rusos ni los americanos han llegado a la cara oculta de la luna y ponen una base. Bueno, ¿qué es eso en tecnología? Tienen un sistema de transportes de trenes que levitan. Bueno, y tienen una tecnología informática que Occidente consideró que era peligrosa. El G5, todo eso. Sabemos bien cómo fue eso. El mercado libre de Occidente. Entonces, Colombia, metida aquí en términos de tecnología, es un país cafetero que nunca completó investigaciones en lo que está muy avanzado, sin duda, pero nunca completó las investigaciones del genoma del café arábiga, por ejemplo. Los floricultores aquí de la sabana siguen pagando regalías por los claveles que exportan. Cuando fue posible para Colombia crear las tecnologías que permitirían que por años y años no pagaran esas regalías. Entonces, ¿en dónde está el desarrollo científico, tecnológico y el correlato empresarial y de empresas y económico de Colombia? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el concepto, digamos, de mercados emergentes? Yo encontré revisando, porque me tocó revisar de qué se trataba, que este concepto se fortaleció en la crisis del 2008, cuando los inversionistas buscaban lugares seguros o menos riesgosos para el capital, considerando que las
tasas de retorno en los países desarrollados eran inferiores a las tasas de ganancia esperadas por las crisis y el bajo rendimiento de la productividad laboral y de la innovación. Entonces, digamos, yo creo que esta historia tiene que verse, digamos, en que el concepto también es un concepto un poco coyuntural, un concepto un poco político, bueno, como muchos de estos conceptos. Tengo algunas observaciones sobre las diásporas, los comerciantes criollos. A mí no me parece que haya que sacar estas conclusiones en relación, por ejemplo, con los empresarios étnicamente originarios que luego, como en Nigeria, que se van a economías agroexportadoras. Yo creo que aquí sí hay una literatura muy amplia en Colombia sobre economías agroexportadoras y sabemos que en relación de las economías ya puramente agrícolas, pues los cultivos de pequeña escala o las plantaciones, pues digamos, la distinción ahí no es tanto de rendimiento de la tierra. Pero en fin, no, ese es un tema también. Y lo mismo el tema de las migraciones, que obviamente en los países históricamente también es muy distinto. Ayer alguien, yo creo que en una de las presentaciones dijo algo que para nosotros es muy obvio y que sí hay que verlo con cuidado. Hay momentos, hay cosas, pero claro, comparado con Argentina, con Brasil, etcétera, pues Colombia no es un país de inmigrantes. En ese sentido, digamos, el empresariado, cuando por ejemplo Safford recalcó mucho el papel de los empresarios extranjeros en el siglo XIX, de todas maneras, esa escala que aquí está muy bien, yo creo, pero de todas maneras. La otra crítica, que sí me parece también, esta sí más sustancial, es que en un momento los autores suponen que las economías informales de estos países, de los mercados emergentes, en cierta manera, y ponen casos de Colombia y de México, no se pueden entender si no están imbricados con el narcotráfico. Y yo creo que no. Yo creo que se pueden estudiar separadamente las dos cosas. Yo creo que el fenómeno de las economías informales de Colombia o de México es un fenómeno propio, con o sin narcotráfico, que el narcotráfico, por supuesto, tiene algunas relaciones, pero no en la forma como suponen y como están diciendo en el artículo. El narcotráfico, por supuesto, tiene algunos efectos importantes. En un país de baja movilidad social como Colombia, probablemente el narcotráfico y los empresarios narcotraficantes hicieron una modernización social que nunca se hizo de otra manera, porque tampoco hubo una salida populista o reformista, etcétera, que cambiara el régimen político. Pero de todas maneras, a mí no me parece para nada que eso ocurra. En fin, hay aquí algunas observaciones sobre conceptos de la CEPAL y de la OIT que yo comparto, que yo creo que son muy sólidos, que explican mucho mejor todo este problema de la, de la informalidad y particularmente el momento en que se genera, en que coinciden migraciones muy masivas y muy rápidas, muy abruptas del campo a la ciudad. Estoy pensando más en Colombia que en Argentina de la época de los 40, no, sino estoy pensando en la sustitución un poquito tardía de importaciones de Colombia, que implica empresas capitalistas muy intensivas en capital que no generan empleo y por lo tanto entonces hay un desempleo, digamos. ¿A dónde se va la gente que en teoría iba a llegar a la industria, a ese tipo de ocupaciones, pero la industria no la está reclutando para nada y por el contrario, la gran industria, las multinacionales se están metiendo dentro de las barreras arancelarias de los países que están haciendo la sustitución? Y entonces ahí sí hay explicaciones mucho más fundamentales, creo yo, para esto de los mercados emergentes. Hay algunas cosas que están ocurriendo en el mundo que sí hubiera sido interesante
que lo hubiera contemplado los autores, que son, digamos, que uno sí hubiera querido saber, por ejemplo, en Europa, con la Unión Europea y toda esta evolución tan lenta del Tratado de Roma, del carbón y el acero, luego el mercado común europeo, luego la Unión Europea, que ya es una unión política muy fuerte, con poca soberanía nacional, digamos, donde los estados entregan su soberanía a ese ente de la Unión Europea. Si hubiera sido interesante saber qué implicaciones tiene eso en relación con los empresarios, porque de todas maneras la Unión Europea tiene un proteccionismo propio de Europa. Entonces, ¿cómo operan allá, en todas estas grandes, en el primer mundo, digamos, en el que no es emergente, los empresarios, cuando de hecho hay ese tipo de bloques? Y ahora hay uno más reciente que no es un bloque tan formal, pero sí se está moviendo muy fuertemente en una dirección muy importante, creo yo, en la economía mundial, la de los mercados emergentes y la de los no emergentes, que es el dólar. En qué se hacen las transacciones, cómo se hacen las cuentas, etcétera, que se está desdolarizando. Y es muy importante realmente qué va a ocurrir en el mercado y en los mercados y cómo van a operar los empresarios cuando los BRICS, que llaman, o sea, BRICS es por Brasil, Rusia, India, China, y ese era Sudáfrica, y se están ampliando inclusive. Cuando esos países que ya tienen un peso en la economía mundial, si uno lo mida en lo que lo quieran medir, por el PIB, por las transacciones internacionales, ya comienzan a ser demasiado grandes, tan grandes como las otras economías grandes. Bueno, ¿qué ocurre con los empresarios ahí? Uno hubiera querido, digamos, oír algo o siquiera una mención, digamos, de estos fenómenos. Bueno, dicho todo eso, lo digo porque de eso se trata este oficio de nosotros, de aprender de los demás, de aprender y de criticar y de someter a crítica, pues absolutamente todo, comenzando por lo que hacemos nosotros mismos. Yo tengo mucha admiración por lo que hace Carlos Dávila. Reconozco absolutamente su liderazgo en estos campos. Sé que ellos están abriendo brecha. Y bueno, la tarea del historiador empresarial es lo que hace, digamos, Carlos Dávila. Esa es la tarea. Y la de nosotros, pues, discutir lo que hacen los que nos están proponiendo, pues, estas nuevas formas de entender las cosas. Y ahí termino. Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Andrea. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. bueno, gracias. Bueno, qué placer, muchas gracias por sumarme. Yo tengo 5 minutos, así que la tarea no es menor. Y mucho más hablar después de Marco, que es un privilegio, pero también un desafío. Entonces, yo voy a concentrarme en 5 puntos dentro de esta discusión más general sobre las tareas del historiador, pero centrándome en el texto de Austin Dávila Jones, La historia empresarial alternativa, el cual Marco ha provisto no solo una introducción, sino también algunos puntos para debatir. Y mis reacciones son 3. Me gustaría primero partir o poner un poco de contexto a esta publicación que hoy nos ocupa. Tal vez es una obviedad y me disculpan, veo en la audiencia mucha gente que es especialista en historia empresarial, pero no me parece menor plantear que como campo, a nivel internacional y desde sus orígenes, institucionales en Harvard, la historia empresarial siempre ha estado permanentemente cierta crisis de identidad. En particular, los límites de la disciplina siempre han estado disputados. Personalmente creo que no es algo necesariamente negativo si se considera un campo con una disciplina abierta, multidisciplinar y con pluralidad de tradiciones y de enfoques. Pero en este debate, que como digo prácticamente lleva más de un siglo, uno podría decir, si consideramos que los 20 son el origen institucional de la historia empresarial en Harvard, en los últimos años creo que el punto ha sido más la reflexión sobre el futuro del campo. Y el punto crítico, y creo que nos llama la atención a todos, historiadores académicos, es hasta qué punto este campo es relevante, tanto en docencia como en investigación, ¿no? Y creo que esto incluso fue uno de los ejes del simposio, del workshop que organizamos en mayo
en el marco del 50 aniversario del Grupo de Historia Empresarial. Entonces, en este marco, no tanto debatir qué es la historia empresarial, sino los futuros y los desafíos de la historia empresarial, es que surge este special issue en el cual, que como bien Marco señaló, se publicó en Business History Review, publicada por Harvard Business School. Los editores de este journal, que son Walter Friedman y Jeffrey Jones, uno de los coautores de este artículo, decían, y quiero citar en este caso, que la metodología inadecuada o la falta de una metodología consensuada es una cuestión fundamental que subyace a la perenne crisis de identidad del campo. Ante este diagnóstico, los 4 artículos que integraban el dossier proponían repasar metodologías previas, entre ellas la famosa chandleriana, recorrer las vinculaciones y aportes de los estudios organizacionales y de management, que eso es otro de los campos de debate, luego la historia del capitalismo y el campo de la historia global, y por último, pero no creo que el menor en absoluto, digamos, es una cuestión de orden, la necesidad de un nuevo paradigma denominado historia empresarial alternativa a los mercados emergentes. Entonces, mi primera llamada de atención es que este artículo debe ser puesta en este special issue que planteaba los futuros y los desafíos del campo. Por lo tanto, me parece que es importante visualizar que esta publicación fue parte de un llamamiento, como digo, más integral a los historiadores empresariales, como parte de sus tareas, para que inviertan energías en enfoques alternativos, podemos llamarlos de una u otra manera, y en general, sí, para elevar el nivel metodológico de las nuevas investigaciones. Entonces, el primer punto que quiero hacer en esta brevísima reflexión, contextualizar este artículo. Mi segundo punto, y esta es una inflexión muy personal, y me disculpo porque no tengo tiempo para poder explayarme, entonces no quiero dar lugar a malos entendidos, es que la historia empresarial o business history ha estado menos dada a debates epistemológicos, entendiendo por esto y en pocas palabras a reflexionar sobre la teoría del conocimiento científico. Sí ha estado más abierta, y uno lo puede ver en todos los special issues, a discusiones disciplinares, cuánto impacta la disciplina del management o los estudios internacionales a la historia empresarial, algunos debates teóricos y sobre todo los dossiers y son temáticos. Y creo que este punto, es mi argumento en el punto 2, es que el que puede dar también cierta explicación o hipótesis a esto que señalaba Marco, que Carlos considera que no ha habido respuestas formales a esta propuesta. Esto es algo que yo señalaba, y odio ser autorreferencial, pero bueno, en el discurso que di como presidenta de la Business History Conference en 2022, y es que ha habido una menos reflexión sobre cómo y dónde se genera y quién legitima el conocimiento, cómo se generan las agendas de investigación, y que esto me parece que también va más allá del inglés, ¿no? Del idioma, que es parte de este debate, pero me parece que es importante, porque a veces incluso después podemos comentar las reacciones que hay sobre el monolingüismo en inglés. Y esto me parece que es importante porque más allá de que uno, por ejemplo, pueda tener una visión crítica, pero no se ha debatido, y sí en otros campos de la historia, que han tenido enormes renovaciones en estos años, a partir de debates sobre las teorías del conocimiento o, por ejemplo, la geopolítica del conocimiento. Y esto me parece clave porque aquí viene el punto crítico del aporte de Austin, Dávila y Jones, que es cómo pensamos al otro, ¿no? Carlos siempre habla del exótico otro, ¿no? Y creo que esto es una cuestión importante, y por eso mi interpretación, Carlos Siga, hay esta idea de considerar lo alternativo. Nota a pie, y quiero decir que esta menor observación de que no hay tanta reflexión desde esta perspectiva más desde la teoría del conocimiento, no desconoce cómo ha ido variando, y esto lo podemos ver en las conferencias de Business History, European Business History Conference, la muchísima más apertura a la diversidad, pero eso hasta ahora ha sido más entendida desde lo regional, y el reconocimiento sí de que hay cierta bias eurocéntrico, pero las discusiones epistemológicas creo que todavía no se han profundizado, y con esto cierro mi segundo punto. Podría explicar la falta de respuestas. Tercer punto, y creo que ya me faltan pocos segundos para cumplir el tiempo, como tercera idea, si alguien me dice... Tienes 5 minutos más tranquilamente, porque Marco fue increíblemente disciplinado con el tiempo. Puedes tomarte unos minutos. Ya voy avanzada. Después... No tienes ni que correr ni nada, tranquila. Bien, no lo sabía. Gracias, Xavier. Dicho esto, entonces, como tercer punto, de mi breve reflexión, es que si alguien me pregunta cuál es la idea más poderosa, más allá de las limitaciones, y yo creo que, por ejemplo, que es necesario discutir metacategorías como mercados emergentes, hoy desplazada por aún otro concepto más problemático como sur global, que está por todos lados, ¿no? Y que tiene muchos ganchos, y uno puede ver cómo está creciendo en Google Scholar, cómo se usan cada vez estos conceptos. Creo que si alguien me pregunta cuál es la idea más poderosa en este texto, es esta idea de estudiar respuestas empresariales específicas. Y alguien me dirá, esto no es nuevo,
Sí, pero yo creo que es la primera vez que está planteado integralmente, como una forma de acercarnos a aquellas trayectorias que vistas desde algunos paradigmas más tradicionales y que han sido por agendas de investigación dominadas por Estados Unidos, Europa y alguien podría agregar Japón en esta historia, pueden sonar como distintas o como exóticas para usar una palabra que ha estado previo. Y me parece que la clave está aquí, y aquí sí podemos preguntarnos como marcos son alternativas o qué son, pero sí, más allá de este debate, yo sí me quiero quedar entonces en esta importancia de pensar las respuestas empresariales específicas y otorgar plena atención a los contextos y a las dinámicas, pero sin jerarquías a priori, y yo creo que ese es el principal aporte que están tratando de llamar la atención. Es decir, y aquí ya para cerrar, es dentro de las tareas del historiador, por lo menos historiador empresarial, es encontrar formas de escribir desde una perspectiva que por un lado mantenga rigor metodológico, profundidad histórica, amplia base empírica, conceptos analíticos, pero que a la vez tenga la capacidad de revisar y ajustar preguntas, categorías y métodos a los múltiples, asimétricas y cambiantes realidades históricas o situaciones históricas de la región o el espacio que analicemos. Y buscando algo que a mí me gusta mucho, que son las conexiones, reformulaciones o hibridaciones, para usar otra palabra que está también muy de moda, y de esa forma ir superando también el uso de metacategorías o, como decía, jerarquías a priorísticas. Y pensar tal vez en historias alternativas o entrecruzadas, que me parece que es un concepto muy poderoso. Creo que superé los 5 minutos, pero no sabía que tenía 5 minutos más. Cierro aquí y solo quiero reiterar que celebro este tipo de reflexiones y ojalá podamos continuar discutiendo próximamente en Barranquilla y también en el Congreso Latinoamericano de Historia Económica, que habrá un panel sobre historia empresarial. Gracias. Andrea, muchísimas gracias. Mil y mil gracias. Carlos. ¿Sigo yo? Sí, 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 sí. Sí. Muy bien. Sí, yo voy a leer lo que escribí. Entonces, junto con Jeffrey Jones de Harvard y Garrett Austin de Cambridge, escribimos el artículo que se beneficia de ser el foco de atención de este seminario. Le agradezco a Marco Palacios que lo haya propuesto y liderado el seminario. Y sobre todo, le agradezco su intervención, como siempre, incisiva, erudita y intelectualmente estimulante. Gracias también a Andrea Luz y a Javier Durán, compañeros en este panel. En el resumen que ustedes recibieron, Marco escribió, comillas, el largo ensayo de Austin Dávila Jones es una respuesta a la pregunta sobre la tarea del historiador empresarial. O sea, yo podría terminar aquí mi presentación, pero voy a seguirla. Esa invitación los movió a ustedes a venir, tanto presencialmente en este salón, Marco, que somos 18 colegas presenciales, el salón que ya nos es familiar, pero sobre todo a los colegas también que lo hacen virtualmente. Me dice Javier Durán que son 58. 58 más 18 da 76. Que es un número interesante. Para alentar la discusión, mencionaré simplemente cómo yo veo 4 tareas mías de golpe y las del grupo de historia empresarial también de golpe, pensando que el futuro algo tiene que ver con la trayectoria de este grupo en sus primeros 50 años, de 74 al 24. Tarea número 1. Es fundamental hacer una precisión. La historia empresarial alternativa no comienza en el 2017, y menos cuando después se traduce al español en esa facultad en el 2020. Repito, no comienza como una propuesta novedosa para que los investigadores la sigan en forma entusiasta. Una posibilidad. Otra opción, la ignoren. Otra opción. O la consideren un grito vociferante desde los países ahora llamados mercados emergentes. La historia empresarial alternativa tiene unos orígenes mucho más remotos, la década de los años 70 del siglo pasado, y no ha estado en manos, esa historia empresarial alternativa, no ha estado en manos de misioneros gerenciales, que abunda misioneros gerenciales, tampoco de gurús del management, menos aún de los autopromovidos consultores empresariales, ni tampoco de los bestsellers gerenciales que tenemos que leer quienes estamos en la Facultad de Administración. Y los
Orígenes, entonces, en el caso del Grupo de Historia Empresariado, desde que comenzamos en el mediados de los 70, la labor docente e investigativa sobre la realidad del empresariado colombiano, luego latinoamericano, teníamos muy claro que para estudiar la realidad de un país atrasado, subdesarrollado, dependiente, había que mirar sus raíces y trayectorias, incluso las raíces y trayectorias de cómo se le llamaba en unas y otras épocas. Ya éramos testigos que desde la academia estadounidense, nuestros países, por ejemplo, eran irrelevantes, quizás marginales, o en el mejor de los casos, se pensaba que tarde o temprano nuestros países recorrerían las mismas etapas, los mismos pasos de desarrollo del capitalismo en los países avanzados. En mi caso particular, la referencia era el capitalismo de los Estados Unidos, en donde yo había estudiado, vivido, sufrido y gozado el posgrado en una universidad de primer orden, Northwestern University. Allí yo tomé muchos cursos sobre la sociología del desarrollo y del subdesarrollo, donde analizábamos la crisis de la escuela de Parsons, de Arthur Parsons. Leímos y debatimos con estudiantes y con profesores gringos la teoría de la dependencia y sus vertientes teóricas e ideológicas. Una y otra, la teoría de dependencia y cosas parecidas, estaban recién traducidas al inglés. Estoy hablando de la primera mitad de los años 70. En fin, sin entrar en mayores detalles, nuestros países, nosotros desde entonces teníamos bastante claro, Northwestern, que el contexto fue diferente. Eso propició respuestas del empresariado que no eran una simple réplica de las que tuvieron lugar en el mundo industrializado. Para dialogar con la literatura de la historia empresarial dominante, había que explorar esa respuesta en términos teóricos, conceptuales y metodológicos, evitando caer en la trampa de que nuestros colegas gringos nos consideraran exóticos, folclóricos o anómalos. No tanto a nosotros, sino a los conceptos y a la metodología. O sea que esa fue una tarea. Segunda tarea. La historia empresarial alternativa no es una receta de automejoramiento continuo o discontinuo para la investigación histórica sobre el empresariado. No lo es. ¿Cuál ha sido el impacto de esa historia empresarial alternativa, de este artículo, en esta facultad, en este grupo, en Colombia y en otros mercados emergentes o subdesarrollados en el sur? La monografía 110 bilingüe, titulada La historia empresarial alternativa, el empresariado en los mercados emergentes, es, y aquí enfatizo, es virtualmente desconocida, es virtualmente inédita. Estamos de acuerdo con Marco. Solo excepcionalmente en esa facultad, en ese país, ¿no? Solo excepcionalmente ha sido leída y analizada. Y eso yo creo que es obvio. Así las cosas, una segunda tarea para el investigador es tal vez que lean el artículo, como lo leyó Marco, tal vez. Segundo, que lo discutan, que lo analicen, que lo destrocen los estudiantes o sus profesores, que sean capaces de enriquecerlos, no únicamente destrozarlos, que lo mejoren, ojalá, pero tal vez que lo superen. Se trata sin duda, en esta época en que todo el mundo anda tan afanado, de un ensayo un poco largo, como lo dijo sutilmente Marco. En español son solo 50 páginas, un poco largo, pero quienes puedan leerlo en inglés más bien son 32, pero es muy largo, independiente del idioma. O sea que es la segunda tarea. No lo voy a hacer yo porque es obvio que te puedo escribir esa cosa, pero sí estoy dispuesto a discutir, a que me destrocen, a que me alaben, a que me digan algo más profundo, más académico, de Carlos o David o lo que sea. Te felicito, porque en el lenguaje andino quiere decir no te voy a mirar, me cortan un diablo. Eso no hay que ser antropólogo para entender eso. Tarea 3. Como director del GHE, yo seguiré trabajando en lo mismo mientras esté vivo, o sea, en la docencia de los cursos, en la investigación y el desarrollo institucional. ¿Cierto? Pero más concretamente, en estos años que quedan, yo seguiré trabajando en dos cositas de investigación, fuera de lo que haga o no haga en docencia. Primero, en la investigación sobre biografías empresariales,
Concretamente, la idea es que la investigación comparada, hecha y publicada ya con algunos colegas mexicanos, se aplique a España, porque en España existe una beta de publicaciones en la modalidad que llama la biografía de empresarios. Este trabajo ya está en marcha, lo vamos a completar, ampliar. Es un trabajo en una cosa que nosotros hicimos. Los colegas están aquí virtuales, en parte, se llama el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica. El nombre es Estudios Empresariales e Historia Económica, lo que nosotros llamamos el Grupo Ibero, del que también son miembros fuera de los mexicanos, de los españoles y de los colombianos son miembros también y ya están aquí los argentinos y los peruanos. Resulta que este grupo, esa red, cumple 15 años, es quinceañera. Como nosotros somos ya cincuentenarios. Segunda cosa, biografía empresarial. Segunda cosa, yo continuaré con el proyecto que acordé hace 2 años, 3 años, con la directiva de esta sacrosanta facultad. Proyecto sobre la evolución de la investigación en 3 cositas muy concretas. Primero, en la historia empresarial. Segundo, en lo que se llama las organizaciones. Y tercero, una cosa muy concreta que se llama educación gerencial. Y ese estudio, ese proyecto, no es una cuestión de la actualidad, sino es una cuestión, afortunadamente se aceptó así, que hay que mirar 5 décadas. O sea, desde que la facultad inició. O sea, que esa facultad inició en el 72. Y es conceptualmente, frente a otras alternativas, esta no es la única. Yo les he insistido mucho en lo que he escrito para cumplir con los requisitos. Es una mirada de largo plazo, no fotográfica de la actualidad, sino de largo plazo, 5 años, 5 décadas, sobre, comillas, la diversidad en lo no diverso, el profesorado. Ese es mi enfoque, los detalles están ya escritos. Diversidad en lo no diverso, que es esta facultad no es diversa, pero la diversidad ha variado, es un poquito diferente ahora del año 68 y el año 2000 es diferente del 2010. Eso es muy interesante. Tarea cuarta y final. Yo los invito a ustedes, a los que van, los invito a los colegas empresariales de uno de otros países y los colombianitos también, los de otras ciudades diferentes de Bogotá, las universidades públicas, privadas, buenas, malas, todas esas cosas, a responder proactivamente, intelectualmente, al rico menú, riquísimo menú de preguntas, inquietudes, críticas, cavilaciones que Marco presentó en lo que hoy día es un book review, es una reseña crítica del artículo. Eso es bienvenido. Yo al menos identifiqué 11 preguntas, ¿cierto?, que me inquietan mucho. Y invito a los colegas entonces que en los próximos años, de 1 década, 5 años, ojalá no vayan a decir que quieren resolverlas todas, Marco, porque es un simplismo. Yo diría, si aquí hay colegas que quieran trabajar en eso, de golpe tomen 1 o 2, o de golpe 3 inquietudes de las 11 o 12, de orden teórico, conceptual, metodológico y factual. ¿No es cierto? Escoger unas pocas de ellas es una desafiante tarea para todos ustedes, historiadores empresariales, que han venido en un número que me tiene impresionado, que es 76. ¿No? Aquí acabo entonces mi presentación. Carlos, muchas gracias, muchas gracias. Y antes de iniciar las preguntas, comentarios del público, y para darle al público unos minutos, unos 30 segundos de transición, simplemente quería anotar 2 cosas. Por un lado, que la primera vez que discutimos el título de esta sesión, yo pensé que también íbamos a hablar de las tareas en la sociedad del historiador empresarial. Y realmente nos hemos enfocado en las tareas sobre la investigación del historiador empresarial. A pesar de que parte de esas tareas se hagan a través de la docencia y de muchas otras cosas, pero es esencialmente
esa dimensión la que hemos estado discutiendo. Pero creo que una sana discusión sería en el futuro pensar cuál es el rol del historiador empresarial en nuestras sociedades. Y creo que es algo que vale la pena discutir en el futuro. Lo segundo es, y esto es más una reflexión de mi propio desarrollo académico, y es, yo soy un animal raro en términos de que hice el doctorado en una universidad inglesa sobre un tema norteamericano y soy colombiano. Entonces, la primera vez que fui a presentar el tema del doctorado frente a un profesor en Estados Unidos, pues fue todo un reto en muchas dimensiones y muchas cosas. Y desde ahí he seguido trabajando temas de América Latina y de Estados Unidos, y yo prefiero describirme como un historiador empresarial y económico de las Américas. Y una de las cosas que me preocupa de eso es que somos muy poquitos los que estamos ahí. La gran mayoría de las personas están o en un lado o en el otro. Y la comunicación de una historia y de un desarrollo económico que es claramente relacionado por todos lados, desde la llegada de Colón en adelante, ha sido increíblemente relacionado, todavía estaba ya relacionado. Es en buena parte, ¿cuál es la palabra apropiada para overlooked? No, sí, como que no iría hasta allá, no quería llegar hasta allá, pero se utilizan métodos diferentes, se utilizan fuentes diferentes, hay obsesiones temáticas diferentes, hay metodologías predominantes diferentes en los dos lados, y hay una profunda incomunicación, aún en los temas que hablan de la relación entre los dos. Entonces, aún en los temas de imperialismo, por ejemplo, que hablan de la relación entre el norte y el sur, hay una profunda descomunicación entre cuando uno habla sobre imperialismo con un historiador empresarial o económico norteamericano y cuando uno habla con uno latinoamericano. Y creo que eso es una de las cosas que ojalá no sea la consecuencia de que esta propuesta agarre más tracción, porque creo que definitivamente una de las cosas que tenemos que tener es mayor apertura y mayor interés en múltiples historias, en múltiples regiones y en múltiples, porque yo veo muchísimos puentes de conexión, de interés, de cosas interesantes para hacer, para explorar, muchísimas cosas para aprender, pero que no son solamente curiosidades, sino son cosas que a mí me parece que son importantes. Y se quedan en el aire porque no hay masa crítica estudiando. Y solo quería resaltar esa reflexión personal como consecuencia de mi desarrollo profesional. Bueno, habiendo dicho eso, el piso está abierto. Déjenme ver, qué pena, hicimos un cambio acá que probablemente no debimos haber hecho. Ya, listo. Entonces, si nos quieren señalar con una levantada de mano, quién tiene una pregunta, quién tiene un comentario, quién desea intervenir, se los agradecemos mucho. Bueno, Araceli, después María Inés. Bueno, pues creo que, bueno, buenos días a todos, o tardes, por acá en Baja California todavía días. Creo que han sido muy sugerentes las posiciones. Yo simplemente, y para no abusar, quiero decir que entre el 97 y el 98 se crearon en México dos asociaciones en historia económica, una regional para el norte de México y la nacional. Y esto que indica que estamos prácticamente ni siquiera con 30 años de trabajo,
pero muy sostenido. Creo que por ahí lo que ha faltado a lo mejor es ampliar todavía más esos canales para que se conozcan nuestros trabajos. Pero me ha tocado hacer un handbook para América Latina, me ha tocado trabajar, como dice Carlos, para recopilar información sobre material biográfico y yo creo que vamos avanzando. Yo creo que la idea aquí es mantener la consistencia, ir viendo la relevancia y, por supuesto, dando seguimiento al impacto que van teniendo nuestros trabajos. Por supuesto, las facultades de historia, de economía, de contabilidad o contaduría y de administración están distantes, o sea, no hemos llegado a que, al menos en México, se coloquen estas materias y estos debates en las aulas de clase. Ese es un gran handicap. Pero nuestros avances, que además son recientes y más claros desde el 2000, creo que también muestran una vitalidad a través de los congresos latinoamericanos de historia económica. Ahí yo le doy un peso muy grande, sesión tras sesión, un promedio de 35. Tenemos un segundito a ver si Araceli vuelve. Bueno, Esperemos un segundito a ver si Araceli vuelve o le damos la palabra a Marines. Esas pautas metodológicas que puedan seguir Araceli, las siguientes. Discúlpame por interrumpirte, es que te perdimos. Sí. Hasta la parte Ya, de los hasta la parte de los congresos te escuchamos y que había más de 35 personas por sesión. 35 simposios, sí. Voy cerrando. Claro. 35 simposios en los CLADES con más de 400 participantes, lo que muestra que hay un interés. Sin embargo, obviamente nos colocamos entre lo macro, lo micro y una amplitud de épocas. Nos falta hacer más énfasis en la discusión epistemológica, en la propuesta de categorías, en darle quizá mucho más sentido a la parte de la enseñanza, la didáctica, pero creo que yo no soy tan pesimista, más bien soy muy optimista y creo que en este avance y en este cruce de épocas llevamos varias generaciones empalmándonos a lo largo de estos 30 años, que mucho más dinámicos, o a lo largo de estos 20, mucho más dinámicos, y creo que por ahí podemos seguir. Se agradece este espacio de reflexión que creo que nos invita justamente a esta idea de mantener esa consistencia en el trabajo, esa relevancia, ese impacto. Termino diciendo que creo que las asociaciones, ahora me toca a mí estar al frente de la Mexicana de Historia Económica, tenemos que ser mucho más colaboradoras entre nosotras y no solamente ponernos el traje de trabajo para planear el CLADE, sino constantemente tenemos que hacer eco de lo que están haciendo los investigadores, nuestros estudios, los espacios de reflexión. Creo que eso nos ayudaría muchísimo, esa gran colaboración entre asociaciones. Y agradezco el espacio y felicidades por estos 50 años. Gracias, Araceli. Marines. Marines, está cerrado tu micrófono. está cerrado. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos desde el extremo sur. Bueno, quería decir que me resultó tan estimulante, estoy tan contenta de haberme conectado. La verdad es que cuando Marco empezó a hablar, yo dije, pero ¿cómo se atreve a criticar este artículo que para mí es una especie de evangelio? Porque en realidad, desde la experiencia de los historiadores latinoamericanos, yo creo que este artículo logró decir lo que muchos tratábamos de ir articulando a partir de la experiencia concreta de hacer historia en nuestros países, ¿no? Y quería decir 2 o 3 cosas nada más, porque se podría hablar muchísimo. Primero me encantó que Marco criticara, porque creo que esa es la manera de construir el conocimiento, el debate. Y además me animo a decir alguna cosa también que yo había pensado a través de acerca de este trabajo que digo que es casi un evangelio, ¿no? Yo entendí, siempre que leí este trabajo, me identificaba con algo que dice Albert Hirschman,
sobre su experiencia en Colombia, en un libro que se llama Los Pioneers del desarrollo, de la teoría del desarrollo. Sí, cuando llegó a Colombia, todos esperaban que él dijera lo que había que hacer. Y que los colombianos decían, nosotros estamos haciendo todo mal, no estamos haciendo lo que hacen los países del norte. Y que él lo que trató de entender fue la racionalidad, de que muchas cosas que se hacían en Colombia eran completamente adecuadas, porque estaban justamente adecuadas a un contexto diferente a aquel contexto del cual él venía. Y eso me parece que es algo que siempre podemos tener en cuenta cuando pensamos en la historia de empresas, digamos, no solo los países emergentes, sino también latinoamericanas. Porque a mí me parece un evangelio este trabajo, fundamentalmente por la propuesta, cuando ellos dicen que si la historia de empresas quiere seguir siendo relevante, tiene que transitar, digamos, desde el foco que está puesto principalmente en América del Norte, Europa y Japón, e incorporar las experiencias históricas de África, Asia y América Latina. Y yo creo que eso, que desde un punto de vista puede ser visto como algo criticable acerca del concepto de mercados emergentes, le da una legitimidad muy grande al trabajo, porque quiere decir, bueno, nosotros no necesariamente tenemos que vernos como inferiores porque estudiamos temas diferentes o porque de pronto lo resolvemos de manera distinta. Y acá sí, una crítica que yo le haría al trabajo es la siguiente, o sea, ¿cómo definimos la historia de empresas, el mainstream de la historia de empresas para pensar en un paradigma alternativo? Y me parece que ya, digamos, en el siglo XXI no está tan claro que haya un mainstream. Y que además siempre hubo, además del mainstream, un paradigma alternativo en los países que mencioné o en las regiones que mencioné, en Estados Unidos, en Europa, donde la historia de empresas siempre fue muy diferente digamos, del modelo chandleriano, pero en Estados Unidos también hubo muchas propuestas alternativas al modelo chandleriano, incluso hay un artículo famoso de Cycling. En el mismo Japón se descubrieron muchas cosas que no estaban ni en Estados Unidos, ni se habían visto tanto en Europa, pero estaban. Entonces, me parece que un seminario dedicado justamente a debatir un trabajo tiene una riqueza enorme. Agradezco mucho a la Universidad de los Andes y al Grupo de Historia Empresariado por haberlo organizado, por habernos invitado. Y lo último que quería decir es que China para mí no es emergente, o sea, China es la segunda potencia mundial. O sea que lo tenemos que sacar de la lista de los países en los cuales nos miramos como similares. Ojalá pudiéramos alcanzar las cosas que ellos alcanzaron. Y nada más. Muchas gracias, Marinas. No veo más manos levantadas. Pues si quieren, mientras alguien más levanta la mano, siguiendo con el comentario final de Marinés, dos ejemplos de cómo esas dicotomías son más una caricatura que una buena descripción de la historia empresarial de Estados Unidos. No estoy seguro que el M-Form Corporation sea una buena descripción de la historia empresarial de Estados Unidos. Aun si uno tiene que escoger un tipo de corporación icónica para Estados Unidos, uno por lo menos debería reconocer que en diferentes momentos han sido diferentes. Entonces, antes de 1850, 60, había corporaciones muy pequeñas. La ley, el derecho empresarial en Estados Unidos fue evolucionando y le permitió a las organizaciones manejar de diferentes maneras sus relaciones con los socios, entrar o no a un mercado bursátil y todas esas cosas se fueron incluyendo. Entonces ya existían corporaciones para 1860 que manejaban que eran pequeñas y manejaban sus relaciones con la bolsa, con los socios de múltiples maneras, que aparentemente no serían comparables con un IBM y con otras empresas
típicas que son las clásicas del M-Form Corporation, de las que estaba hablando Chandler y a los que se refiere este ejemplo. Otro momento histórico donde el ejemplo no es la gran corporación, son los últimos 30, 40 años de desarrollo de Estados Unidos. Es el entrepreneurship. Y pues, Carlos, tú tienes que pelear con eso aquí todos los días porque la interpretación de entrepreneurship que se hace es increíblemente banal, pero en parte está derivada de la magia de ese entrepreneurship. Es personajes muy pequeños que en los casos más icónicos tienen acceso a una tecnología desarrollada en una universidad y crecen y se vuelve un animal, Google, que no podemos pasar un día sin que nos toque por muchos lados. Es una economía en la que hoy se están preguntando si están en problemas porque están viendo que cada día se crean menos empresas. Eso es después de 30 años de crecimiento y crecimiento del número de empresas. Entonces creo que caricaturizar el desarrollo empresarial de Estados Unidos como solamente algo que influenció a un grupo de personas que son los historiadores empresariales autodenominados, digámoslo así. En ese caso, creo que no es justo con la evidencia del desarrollo económico de Estados Unidos. Y ahí es donde vuelvo a que la naturaleza del ensayo no es histórico, sino es de comunidad. Es un mensaje a una comunidad muy específica que está tratando de darle legitimidad a una manera o a un approach. Y en ese sentido me parece chéverísimo. Pero creo que valdría la pena reconocer que estas dicotomías no son necesariamente buenas descripciones de los procesos de desarrollo histórico de los países. Sí, yo plantearía simplemente una cosa sobre ese punto. Lo que dices es interesante, Javier. El desarrollo de Estados Unidos no se puede explicar únicamente desde el punto de vista de la gran corporación, los Chandler, pero sobre todo, y gracias a Andrea Lu, desde hace un año, en los cursos del doctorado que enseñaba aquí, hay una cosa fascinante de los economistas. Dice, bueno, en lugar de pelear por la mano visible la mano visible del mercado de Smith y todos los economistas, y en lugar de decir que ahora hay una mano invisible, que es la chandleriana, hay una mano muy chévere, un libro famoso, aquí está en la biblioteca, lo estudiamos en el curso de Fundamentos de Gestión, que se llama la mano Vanishing Hand, la mano, el desarrollo de Estados Unidos, dicen esos economistas, se explica en buena parte, no por esa dicotomía, se explica porque esa mano ya está desapareciendo. Bueno, es muy interesante, no recuerdo el título, yo lo conocí gracias a Andrea, pero eso está aquí, ya se enseña aquí, ya se discute aquí, y posiblemente los estudiantes no se dan cuenta, pero eso es irrelevante. Aun si los estudiantes doctorales no se dan cuenta de qué es lo que tienen que leer a veces, pero la universidad en ese sentido trata de entender eso. Y es un libro como de 600 páginas. Yo no soy economista, ¿no? Pero creo que he leído el libro de algunos de mis estudiantes. Andrea Lu, salió hace un año. Pero es muy interesante porque dice, no se trata de dicotomías falsas, se trata de enriquecer la cosa. Y él entonces mira no únicamente los 40 años últimos, sino mira, por ejemplo, el desarrollo de las patentes. Y hace una crítica fascinante a Chandler. La verdad que no es Chandler versus no Chandler. Hay esa nueva cosa. O sea, mira, Javier y todo, yo creo que, digamos, dentro de unos 25 años, Marco, los que estén todavía pensando, 25 años, 20 años, créanme que va a haber más elementos. Si uno tiene una mirada de largo plazo, como tenemos que tener para trabajar en esa cosa, uno dice 25 años, no es que nada, no se va a caer el mundo todavía. Y este grupo hace 25 años ya llevaba 25 años. O sea que dentro de 25 años, yo creo que la historia empresarial alternativa es interesante, pero el mundo no se va a acabar ahí. Los autores no, se habrán muerto o no muerto, pero no viven pendientes de eso. No siguen pendientes de que les hagan book reviews, tal vez. Que les hagan críticas inteligentes, como la que has hecho tú. Pero eso yo creo que es fundamental. Y por eso cuando nosotros decimos
que el Grupo de Historia Empresarial está feliz, decimos sintéticamente, al estilo uniandino, decimos 50 es igual a 25 más 25. Entienda cada quien como quiera eso. Pero hasta el año 99 fue una primera etapa del grupo, sin historiadores. Ustedes que hicieron esa cosa en ingenieros industriales, con posgrados en ciencias sociales, pero no historia. Del 2000 para adelante, Marco, Luis Fernando Molina, Andrea Luc, son puros historiadores desde chiquitos. Entonces, eso es, y nos han pedido aquí en los Andes, justamente nos han dicho, bueno, con motivo de que tenemos 75 años, debemos estar muy orgullosos, estamos felices, todas las cosas. ¿Por qué no piensan ustedes, los profesores más viejos, más senior? ¿Por qué no piensan cómo será la universidad dentro de 25 años? Yo escribí una cosa por ahí, diciendo cómo yo veo que será, pero tengo claro alguna cosa elemental. Tal vez este edificio existe dentro de 25 años. En el 2048, cuando cumplamos 100 años, ¿no? Todos los eméritos van a escribir una cosa. Tal vez el edificio exista, tal vez esta mesa también exista, tal vez la universidad existe, obviamente. Pero otras cositas, de golpe, los estudiantes han cambiado, pero tal vez el papel de la universidad, de esa universidad, que es educar a la clase dirigente o reeducarla si se dejan, será esa universidad, yo digo en eso que escribí para la rectoría, y todos los otros 13 colegas escribieron, Manuel Rodríguez también, esa universidad en el año 48, pues va a seguir siendo elitista como ha sido todo, eso no es una palabra fea, la palabra de sociología política. Esa universidad no va a ser nunca una universidad popular, democrática, nada de esas boberías. Es muy diferente de la universidad pública. Marco ha sido rector 2 veces de la universidad pública más importante del país. La conoce muy bien. Y ayer nos decía Marco, mis mejores estudiantes, los de Marco, en el Colegio de México, vienen universidades públicas. Yo decía, no, es muy interesante, pero los mejores maestros son de esa universidad que tiene todos sus defectos. Pero aquí estamos y en 25 años yo los reto a ustedes, a los que no estén demasiado viejos en aquella época, ¿no? A que digan, bueno, estaban equivocados o no. Este edificio se habrá caído, no se habrá caído. ¿Existirán profesores o no? ¿Habrá 10 facultades o no habrá ninguna facultad? ¿Estaremos centrados en problemas más que en facultades? El imaginario uniandino muy urbano, muy de la élite bogotana. El imaginario uniandino que existe, en el cual hay unas facultades de primera categoría y otras de segunda categoría como esta, para el imaginario. Ese imaginario ojalá sea modificado un poquito. Créame que eso es lo que yo diría finalmente. O sea que el habernos dedicado 50 años a esta cosa a mí me hace relativamente optimista. Y el que íbamos al ML para las conferencias de Marco, el edificio ML, y la otra conferencia por la tarde, yo decía, chévere, porque dentro de 25 años este edificio todavía está. Para Rodríguez y otra gente antigua, caballero, el edificio de RGC siempre seguirá existiendo. Yo, de verdad que yo sin necesidad de tener licencia de historiador, uno tiene que pensar históricamente. Históricamente, como decía Andrea Lu, quiere decir, pensemos en el contexto colombiano o latinoamericano o lo que sea, pero a su vez pensemos que el año 2024 es un poquito diferente del 2000 y que tal vez el 2000 es diferente del 1975 cuando se creó esta cosa. Pero que antes esta universidad se creó, Mario Lacerna, el libro que comentamos hace 8 días, el libro se hizo en el 48. O sea que eso para un historiador es obvio. Pues yo lo que quiero decir, y aquí termino, es que para mucha gente no es obvio. Hay mucha gente que su dimensión máxima son 10 años. Es gente querida, inteligente, brillante, con PhD, todas esas cosas. Pero la cultura colombiana, por ejemplo, de muy corto plazo, fuera cosas muy inteligentes que ayer dijo Marco sobre la cultura bogotana, la incapacidad nuestra de los colombianos de ser críticos, a diferencia de los mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero he hecho todo este cuento porque su intervención me hace pensar eso. Que nosotros aquí, vamos, dentro de 25 años, ustedes van a tener que estar estudiando a ver si el Vanishing Hand, de no sé quién, el autor gringo, que es un libro de 500 páginas, si tuvo prevalencia. Porque nosotros tuvimos que leer, como dijimos ayer, a Safford
hace 40 años y aquí estamos vivos todavía. Más que vivos físicamente, digamos, la idea de que hay que leer lo último, que hay que saber, no sé qué, de que una universidad es una cosa y otra cosa, pero finalmente una cosa muy interesante, aquí en esa Santa Universidad, tiene muchas imperfecciones, pero que tiene lo que dijo Molina en este libro. Ojalá ustedes lo lean, la facultad lo lea, los profesores lo lean, los profesores no digan Mario Lacerna, ¿who? ¿Quién es el Mario Lacerna? Pero esa universidad, yo creo que ha sido innovadora en ese sentido, ha sido pluralista, pero no es una universidad popular. Es bobería pensar eso. Pero hay gente que lo piensa, pero es parte de ser tan tolerantes y tan liberales, de ser relativamente independientes. Ahí estamos, y entonces yo lo que quiero decir, la principal tarea de este grupo es, si quieren los miembros del grupo seguir trabajando, lo pueden vivir o no vivir, el grupo no necesita existir internamente. Y los miembros del grupo no pueden utilizarla como una sombrilla para nada. Tienen que aportar vainas, los miembros de ese grupo. Y aportar es hacer publicaciones, no únicamente enseñar. Es hacer publicaciones importantes. Tercero, contribuir al desarrollo institucional. En este grupo, en toda la facultad también. Marco, ¿tú querías agregar algo? Sí, yo quería decir alguna. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo creo que Quedan 6 Sí, minutos, 6 minutos. entonces 5 minutos para ti y yo me demoro 10 segundos diciendo chao. ¿Tanto? Soy lento. No, yo quiero volver un poquito, bueno, no sabía que el tiempo había corrido tanto. Quiero volver un poquito al artículo, al meollo un poco de la cosa, y quiero sonar un poquito abstracto, pero yo encuentro este problema, que digamos, también lo deduzco, lo colijo de distintas intervenciones y por supuesto del objeto del seminario y de la crítica que me pidieron hacer o de presentación. Y es, en primer lugar, un problema digamos, de lo que se llamaría, esto suena así, no me gusta hablar en esos términos, la constitución del sujeto. El artículo lo que propone es constituir un sujeto que son los empresarios, fíjense, tres cosas distintas, los empresarios, las empresas y las familias empresariales en mercados emergentes. ¿Sí? Eso se me hace muy difícil. Obviamente que en lo concreto, pues todos somos sujetos, pero cuando se quiere hacer un análisis, pues hay que realmente abstraer y ver cuáles son las cualidades de los sujetos. Lo que yo digo es que empresarios, empresas y familias empresariales como sujetos, para que no se estudien desde un punto de vista académico, son universales. No están ni en los mercados emergentes ni en los no emergentes, están en todas partes. Entonces, para mí es muy difícil entender que hay unos empresarios específicos. Entiendo que hay actividades específicas. Todos estamos en la especificité, lo específico de todas nuestras acciones. Claro, nosotros los historiadores tenemos que ver exactamente contextos específicos, etcétera. Pero no, la disciplina en últimas de la historia, si se trata de construir sujetos, pues son esos sujetos. Y esos sujetos, repito, no se pueden segregar en unos mercados, en otro tipo de mercados, etcétera. Entonces, es lo primero. Lo segundo, ¿dónde se constituyen? Que ya es aterrizando de lo abstracto. A mí me pareció fascinante lo que dijo, de verdad, Javier. Yo no lo había oído nunca de ti y no lo había oído, de que, por ejemplo, sí hay una unidad histórica, sin duda, que hay una unidad histórica, geográfica, que hace sentido en toda América. Eso es viejo, esa idea. Ahora,
de colonizaciones muy distintas. Los franceses, ahí queda Quebec, etcétera, Canadá, una cosa británica, los Estados Unidos, que produce una descolonización tan distinta al Canadá, por eso son tan distintos Estados Unidos y Canadá. Y luego los hispanoamericanos, y en el Caribe entraron pronto los ingleses, y luego los holandeses, y a Brasil entraron muy pronto los holandeses, y colonizaron parte del Brasil tempranamente en el siglo XVI, etcétera, etcétera. Y están los portugueses, que son, bueno, sí, para mí hace un sentido que si se mira una de las categorías que es excolonias, bueno, son distintas excolonias, pero en una gran unidad geográfica y temporal, porque todos somos nuevos aquí. En el mundo, claro, hay arqueología antiquísima y el hombre americano y Paul Rivet y todo lo que ustedes quieran, pero en términos, digamos, de la historia moderna, quiero decir, o de la historia más reciente, pues somos jóvenes, es un continente relativamente joven. Entonces, en ese sentido, digamos, sin ser eurocentrista ni nada, encuentro ese primer problema. Y yo creo que el problema del artículo en el fondo, desde un punto de vista, repito, epistemológico, es que de un lado quiere darle una categoría que no deben tener los empresarios de los mercados emergentes como una categoría distinta y al mismo tiempo quiere constituirlos en sujetos. Y esa tensión ahí, a mí por lo menos no me funciona. Yo invito de verdad a los autores, a ustedes, a los tres, que repasen eso. Y sí, yo vi el contexto, no quise hablar, pero vi la revista completa, el número de la revista del 17 dedicada el dossier sobre esto, los cuatro que se refirió Andrea, por supuesto que ese es un contexto, pero de todas maneras eso no nos saca de ese problema tan complicado, cómo se constituye el sujeto desde el punto de vista del conocimiento. Y ahí termino. Bueno, pues me quedan a mí los 10 segundos de un chao muy largo. Muchísimas gracias a todos. Cerramos formalmente las celebraciones de estos 2 días y las celebraciones continúan de otras maneras, pero en estos días ya las cerramos. Yo desafortunadamente tuve que estar conectado virtualmente ayer, pero realmente es muy agradable el sentido de comunidad que vemos acá y todas las personas que estamos sintiendo aquí cerca, presencial y virtualmente. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque es precisamente con ustedes que el grupo ha crecido. Muchísimas gracias a Marco por esta visita corta, pero increíblemente tensa y estimulante. Y muchísimas gracias a Carlos por darnos esta excusa tan agradable para tener esta discusión hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego. Bueno, Muy bien. ¿quién? ¿Cuándo vas a- No, a mí me esperan.